Vamos entonces para la explicación de continuidad y en este caso vamos a hablar de los tipos de ejercicios. Entonces, hay dos tipos generales de ejercicios. Un primer ejercicio en donde nos van a preguntar la continuidad de una función o un intervalo, nos van a pedir analizar esa función en ese intervalo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en ese caso es encontrar el dominio. Entonces, si no lo tienen claro cómo encontrar el dominio, hay que devolvernos y analizar cómo encontrar el dominio de una función. Y lo siguiente que debemos hacer es, en algunos casos, la función que nos van a pedir analizar es una expresión matemática en un solo renglón. Por ejemplo, nos pueden decir, analice la continuidad de la función raíz de x más tangente de x. Pero también nos pueden dar la situación de una función a trozos. Nos pueden decir en la parte de arriba 1 sobre x si x pertenece a menos infinito, 0 y raíz de x si x pertenece a 0 cerrado hasta infinito. O sea, una función a trozos. En el caso en el que nos den la de arriba o la de abajo, pues el de abajo es una función a trozos. Entonces, en el caso de tener una función a trozos, no solamente tenemos que ver el dominio, sino que también tenemos que analizar los puntos de unión. ¿Qué sería un punto de unión? Resulta que la función 1 sobre x cambia a la función raíz de x. Aquí hay un cambio de función. Al hacer ese cambio de función, la pregunta es ¿en dónde se da ese cambio de función? La respuesta es en el valor x, ojito como lo dije, x igual a 0. Ahí es donde hacen el cambio. Entonces, esos son los famosos puntos de unión de los que yo hablo. Entonces, habría que analizar en este caso no solamente la función, sino también los puntos de unión. Y bueno, y en el caso en el que la función no sea trozos, pues solamente analizamos el dominio porque ella siempre va a ser la misma, o sea que no tiene cambio y por lo tanto no tiene puntos de unión porque ella es solamente una expresión matemática. Y ese es un primer ejercicio que debemos saber cómo resolver, porque aquí apenas les estoy dando las pautas de cuáles son los pasos. Pero nos falta, pues ahí sí como el cuento, subirnos a esa moto y ver cómo se siente la manejada. Lo mismo vamos a la otra circunstancia. También otro tipo de ejercicio es en donde tenemos que hacer el análisis de continuidad en puntos en específico. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, cuando la función es a trozos, tenemos puntos específicos, tenemos puntos de unión. Entonces la pregunta es, cuando queremos analizar estos puntos de unión, ¿qué pasos tenemos que hacer? O sea que prácticamente este procedimiento está aquí, está escondido dentro del paso número 2. Entonces, este es el paso, digamos, el procedimiento normal y general. Él es el básico y el más general. Entonces, los ejercicios están dentro de estos dos tipos. Habrán ejercicios donde nos pidan analizar la continuidad de una función en un intervalo o analizar esa función, que nos la pueden dar así, en una sola expresión o a trozos. Y también tenemos que saber realizar el análisis de la continuidad en un punto o en varios puntos, o sea, en un lugar en específico, porque eso hace parte del desarrollo. Entonces la pregunta es, cuando tenemos que analizar continuidad en un punto en específico o en varios puntos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como para empezar a tener la idea de cómo se hace eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es reemplazar y esté definido. ¿Qué significa reemplazar? Hagamos un ejemplo. Nosotros tenemos f de x igual, me voy a inventar acá, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Imaginémonos que nos piden analizar la continuidad en x igual a 2. Si nosotros venimos y reemplazamos, ustedes lo hacen tal cual como si lo hiciera una calculadora. Sería 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Arriba nos da 0 sobre 0 y por lo tanto decimos que eso nos está dando indeterminado. Entonces, el acto de reemplazar y que esté definido significa que el resultado sea un número. Eso es lo que significa definido, que el resultado sea un número. Si nos llega a quedar el 0 abajo, nos da automáticamente indeterminado y por lo tanto discontinuo. Eso es lo que significa esté definido, que al reemplazar les dé un número. ¿Cómo están 100% seguros? Háganlo en la calculadora. Si la calculadora les da un número como respuesta, entonces sí está definido. Pero si la calculadora les da error matemático o queda procesando o queda trabada, significa que no está definido. Y eso se da porque el denominador está dando 0. Esa es la situación. Entonces, eso es lo que primero vamos a ver. Vamos a reemplazar y ver que esté definido. Y vuelvo y repito, decir que esté definido es que al reemplazar nos dé un número como respuesta. Si al reemplazar nos da indeterminado,
o se queda trabada la calculadora, nos dice no existe, o mat error, es porque el denominador es 0 y entonces no está definido. Esa es la conclusión. Lo siguiente que tendríamos que realizar es el límite, el acercamiento. Aquí es un poquito complicado, porque a veces las funciones, por ejemplo en este caso, si queremos en un ejercicio de una función a trozos realizar un límite, tenemos que hacer el límite por izquierda y límite por derecha. O sea que aquí nos toca resolver dos límites. Normalmente cuando son funciones a trozos nos toca hacer dos límites. Y si, o sea, el de por izquierda y el de por derecha, porque como cambia la función sobre el valor 0, entonces nos toca hacer dos límites. En otros casos, como en este caso, como la función, pues podríamos hacer directamente uno solo y no hay problema. Entonces, aquí está el límite, como vuelvo y repito, si es a trozos, nos toca partir el límite. Si es una función directa, solo hacemos un límite nada más. Hay otros ejercicios chéveres en donde el límite por izquierda y el límite por derecha es de la misma función. Ahí digo, cuando nos toque los ejercicios se van a dar cuenta. Entonces, pero normalmente si es a trozos hay que mostrar los dos límites, el por izquierda y el de por derecha. Y el tercer paso es la comparación de los resultados anteriores. Resulta que si el primer paso está definido, el límite también existe, nos dio un número, no sé, 10, 5, 20. El tercer paso es comparar los resultados anteriores. Tenemos que ver cuánto nos dio el límite y compararlo, porque aquí hay una igualdad, queremos compararlo con lo que nos dio la imagen. Bien, para que tengan claras esas dos cosas. Tenemos que comparar lo que nos da el límite con lo que nos da la imagen. Y ver, pues, que nos da igual. Si nos da igual y pues todo va bien, pues decimos que es continua en ese valor de la letra X. Pero si alguno de los tres no se da, pues decimos que no hay continuidad. Entonces, esto es la explicación de los tipos de ejercicio de continuidad que debemos tener claro, porque ahí ya está encerrado. Ya de pronto habrán algunas variaciones. Hay un ejercicio, por ejemplo, que nos dice encuentra el valor de A y B para que la función sea continua. O a veces nos dan funciones a trozos y nos piden analice si la función es continua. O sea, hay diferentes otros tipos de ejercicio. Pero si ustedes saben cómo resolver estas dos circunstancias, que son continuidad en un intervalo y continuidad en uno o varios puntos, ya tienen claro todo lo que corresponde a continuidad. Y para eso, pues, podemos hacer ejercicios para validar que tenemos clara esa explicación. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar los diferentes tipos de ejercicio para que entiendan cómo se realizan los diferentes pasos y así entender la continuidad. Entonces, lo siguiente es realizar ejercicios del tema de continuidad para que lo vean claramente cómo se aplican los pasos. Y luego también hay una parte gráfica para que obviamente entiendan cómo a partir de la gráfica ustedes puedan describir y decir si hay o no continuidad a nivel gráfico. Y listo, esa es la explicación de los tipos de ejercicios de continuidad. Otra cosa que me faltó hablar, que gracias me la hicieron recordar, es la parte de discontinuidad removible. Entonces resulta que otro tipo de ejercicio es hablar de discontinuidad removible, que también obviamente es un tipo de ejercicio. La idea es la siguiente. Tenemos una función que presenta discontinuidad. Entonces hay que, para poder definir si es una discontinuidad removible, lo primero que tenemos que hacer es clasificar la discontinuidad. Eso es lo que primero hacemos. Resulta que hay dos tipos de discontinuidades. Discontinuidad removible y discontinuidad irremovible. Removible y la irremovible. ¿De qué depende una de la otra? Muy sencillo, del paso número 2. La removible se da cuando se presenta discontinuidad, pero el límite existe. Si el límite llegara a no existir, si este no existe, entonces automáticamente es una discontinuidad irremovible. Entonces también tenemos que entender qué tenemos que hacer en este caso y qué tenemos que hacer en este caso. Aunque en este caso es muy sencillo, decimos no se puede hacer nada y hasta ahí queda el ejercicio. Pero en el caso en el que el límite sí exista, pero presente discontinuidad, ¿qué tenemos que hacer para realizar el procedimiento de discontinuidad removible? Entonces ahí hay un procedimiento que se hace, pero lo mismo, tenemos que ver un ejercicio de explicación para ver qué se hace cuando se da esa circunstancia. Lo importante aquí es entender pues que se dan esos tipos de ejercicios y tenemos que hacer uno por lo menos de cada una de las situaciones para obviamente saber cómo resolverlo. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal.
Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.